El mensaje de esta mañana tiene que ver con algo que es fundamental para vivir la vida cristiana, la obediencia. Aprender a obedecer a Dios. Aprender a vivir en obediencia al Señor. Y Jesús dijo, no solamente busco oidores de la palabra, sino hacedores. Personas que puedan obedecer a lo que Dios dice. Por eso el desafío de este mensaje es que todo lo que oigas, recibas de parte de Dios, lo puedas llevar a cabo, lo puedas poner en práctica. Por eso vamos a ir al primer texto bíblico. Vamos a ver qué nos dice el libro de San Juan, Evangelio de San Juan. Palabras de Jesús. Leemos la Biblia, dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Obediencia. Y mi Padre los amará. Y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Maravillosa promesa del Señor. Todo aquel que obedece a lo que Dios dice, a lo que Jesús dice, ¿cuál es la promesa? Que vamos a contar con el amor de Dios. El Señor nos va a amar. Pero no solamente contamos con su amor, sino la bendición es que también vamos a estar bajo su presencia. Contamos con la presencia de Dios. Jesús dice, yo voy a estar con ellos, los voy a acompañar. Por eso es tan importante la obediencia para la vida cristiana. Es muy importante preocuparnos por todo aquello que oímos de parte de Dios, poderlo obedecer, poder obedecer. Por eso la obediencia es fundamental para vivir una vida de victoria en el Señor. Nos tenemos que preparar para eso. Y vamos a ver qué más nos dice este mensaje. Beneficios de la obediencia. Primer punto. Primero, tenemos que saber que Dios nos da la oportunidad de ser obediente. No es algo que Dios impone. No es algo que Dios va a obligarnos a que obedezcamos a su voz, sino es algo que Dios nos da la oportunidad para ser obedientes. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Palabra por medio de Moisés. Así que Moisés le dijo al pueblo, asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor y de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces, y aquí está la promesa, tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Quiere decir que nosotros nos debemos preocupar en obedecer. Si hay algo que un cristiano tiene que estar interesado, es en obedecer y estar atento en lo que Dios dice. Y la promesa es que nos va a ir bien, nos va a ir bien. Por eso tiene que ser una elección personal, es una decisión. Dios te da la oportunidad a que obedezcas a su voz. Nunca Dios se va a imponer, ni nos va a obligar a que lo hagamos, sino que Él nos da la oportunidad de ser obedientes. Estamos en un tiempo en que hay muchos cristianos que toman la decisión y buscan la bendición de Dios, pero cuando llega el paso de la obediencia no están dispuestos. Por eso es tan importante tomar la decisión de ser obedientes. La obediencia tiene que ser una elección. Vamos a otro punto de la palabra. La obediencia requiere una decisión determinante y comprometida. Para ser obedientes tenemos que determinarlo. Tenemos que tomar una decisión. También la Biblia habla muchas veces de conversión. Convertirnos de nuestros caminos y tomar la decisión de obedecer a Dios. También la Biblia habla de comprometernos con Dios. De tomar un compromiso. Yo voy a obedecer a tu palabra. Vamos a ver muchas veces que Dios nos desafía a obedecer su palabra. Nos exhorta a que obedezcamos lo que Él dice,
Como les decía hace un momento, Él busca no solamente oidores, sino hacedores. Y aquellos que sean hacedores de la palabra, aquellos que la puedan poner en práctica, bueno, van a tener una vida de victoria. Ese es el desafío de esta mañana. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio 28:1 dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples, fíjense la palabra, cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Una promesa para el pueblo de Israel, pero también la apropiamos como pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Dios va a levantar a aquellos creyentes que se toman el cuidado de llevar a cabo y cumplir la palabra de Dios. Dios los va a bendecir y los va a levantar. Los va a levantar. Pero la decisión debe ser determinante y con mucho compromiso de querer obedecer a Dios. Querer obedecer a Dios. Una decisión personal. Señor, yo quiero obedecer a tu palabra y voy a tomar el cuidado de aquello que oigo, que tiene que ver con respecto a tu palabra, a tus mandatos. Voy a hacer todo el esfuerzo para llevarlo a cabo, para vivirlo, para ponerlo en práctica. Siempre se dice que la palabra de Dios no solamente se observa, se entiende, sino también se aplica. Y ese es el desafío del Señor a nuestras vidas, aplicar lo que recibimos de Él, aplicar su palabra. Es muy importante para este tiempo en donde Dios nos quiere llamar a una decisión de obediencia a lo que Él nos dice. Otro mensaje, otro desafío de Dios: si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y te animo a que allí en el capítulo 28 de Deuteronomio comiences a ver todas las bendiciones que vienen a partir de estos versículos. Bendiciones en donde Dios dice: voy a bendecir tu vida por completo. Tus manos, el fruto de tus manos va a estar bendecido. Tu familia va a estar bendecido. Lo que emprendas va a ser bendecido. La bendición de Dios para todos aquellos que buscamos ser obedientes es constante. Puede ser para una nación, para un pueblo, para una familia. La obediencia trae bendición. Por eso también la pregunta sería: ¿qué pasa cuando no hay bendición? Quizás puede ser por desobediencia, porque uno es muy obstinado en andar en los propios caminos, en decisiones personales que no tienen que ver con lo que Dios quiere. Por eso es tan importante la responsabilidad y el compromiso de decir: Señor, yo quiero obedecer a tu palabra. Prepárate para obedecer a la palabra del Señor. Tomar el cuidado de hacer lo que Dios dice y te va a ir bien. Te animo a que leas el capítulo 28 de Deuteronomio por completo, todo. Y vas a ver todas las bendiciones que alcanzan a aquellos que son obedientes. Vamos a otra enseñanza, otra promesa que trae la obediencia. Cuando somos obedientes, disfrutamos de la amistad del Señor y de su revelación. Cuando un hijo de Dios toma la decisión de obedecer al Señor, hay una promesa. El Señor nos dice: voy a ser tu amigo y te voy a contar todo lo que voy a hacer. Te voy a contar todo. Y vamos a ver cómo lo dice la Biblia. En Juan, capítulo 15, versículo 14 al 15, dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, si somos obedientes. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Esta es la bendición de la obediencia. Nos convertimos en amigos del Señor. Somos amigos del Señor. Qué maravilloso.
Qué gran bendición. Quizás muchas veces cuando uno recién conoce al Señor, cree que Dios está muy lejos, es un ser tan grande, tan poderoso, pero Dios te dice, yo quiero ser tu amigo. Si haces lo que te digo, si sos obediente, voy a ser tu amigo. Quizás estás recibiendo este mensaje y sos una persona de pocos amigos. Bueno, podés contar con el mejor amigo, el amigo perfecto, Jesús. Pero tenés que obedecer a lo que Él dice. Esta es la promesa. Vamos a contar con la amistad. Pero aquellos que somos amigos, también Dios nos va a mostrar, nos va a revelar. ¿Por qué? Porque aquellos que quizás tienen una distancia con Dios no van a saber los pormenores, las cosas secretas de Dios. Pero si somos obedientes, Dios te va a mostrar. Y estoy seguro que te va a comenzar a revelar cosas que tienen que ver con tu vida en lo personal, pero también te va a mostrar cosas que tienen que ver con lo que sucede en el mundo, en la iglesia, en tu ciudad. Te va a mostrar los planes que Él tiene para tu vida y para la vida de la iglesia, para la vida de tu ciudad, de tu nación. Te lo va a contar. ¿Por qué? Porque Él no guarda los secretos a sus amigos, sino todo lo contrario, se los revela. Se los revela. Por eso es tan importante que se levante un pueblo obediente a su palabra, obediente a lo que Dios dice. Vamos a otra enseñanza. ¿Qué más nos dice? La obediencia afirma nuestros pasos. La obediencia te va a afirmar. Estamos en un tiempo de mucha incertidumbre. No solamente en nuestro país, sino que en el mundo. Estamos saliendo de una pandemia y ahora comienza una guerra. Hay guerra y rumores de que esa guerra puede ser mucho más grande. Bueno, esa inconstancia que trae en el mundo produce mucha inseguridad en las personas. Pero los que tenemos a Dios, los que somos obedientes a su palabra, estamos seguros. Tenemos la certeza y podemos seguir caminando porque nuestros pasos son pasos firmes. Estamos seguros. ¿Por qué? Porque nos tomamos de esta promesa que está en Deuteronomio, que si somos obedientes a su palabra, Él nos va a bendecir y todo va a salir bien. Todo. Dios va a tomar el control. Dios va a tomar el control. Y aunque andemos quizás en alguna dificultad, Él va a ir adelante, peleando nuestras batallas. Por eso es maravillosa esta palabra. Deja que Dios tome el control de tu vida y que Él afirme tus pasos. Si somos obedientes a su palabra, nuestros pasos van a ser pasos firmes. Vamos a estar seguros aunque el mundo esté temblando. Tenemos seguridad, tenemos certeza. Dios está con nosotros. Por eso es tan importante que aquellos que son parte del pueblo de Dios, que cuidadosamente nos fijemos en vivir en obediencia. Estar atentos en lo que Dios dice. Vamos al Salmo. ¿Qué nos dice el Salmo 37? Versículo 23 al 24. Dice, el Señor dirige los pasos de los justos. Y fíjese lo que nos dice este Salmo. Se deleita en cada detalle de su vida. Cuando somos obedientes, Dios está al tanto de aún los pequeños detalles de nuestra vida. Y dice, aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Luego nos dice también que el Señor nos guarda, nos libra. Por eso es tan importante saber que cuando somos obedientes, vamos a andar con paso firme y Él nos va a librar de todo mal. Él nos va a guardar. Él va a tomar el control de cada uno de los problemas de nuestra vida. Aún nos dice en los pequeños detalles. No sé cuáles son los pequeños detalles que quizás hoy te preocupan. Bueno, Dios está al tanto para aquellos que son obedientes, aquellos que andan conforme a lo que Él dice. Pequeños detalles.
inclusive detalles que te pueden llegar a sorprender. Dios está al tanto y Él te va a bendecir. Otra palabra que debemos aprender y que es muy importante y que tiene que ver con un gran milagro que hizo el Señor cuando estaba aquí en la tierra. Sucedió un gran milagro, pero para que suceda ese gran milagro tenía que haber un acto de obediencia en las personas que estaban con Él. En este caso, con los discípulos. Cuando Jesús alimenta allí a los 5.000 con pocos panes y peces, tuvo que haber un acto de obediencia. Por eso este punto es muy importante. Fíjese, para experimentar grandes milagros debemos ser obedientes a las directivas de Dios. Si querés ver la mano de Dios obrar, bueno, es muy importante estar atento a lo que Dios dice. Y vamos a ir a la Biblia, esta historia que está en Mateo capítulo 14, versículo 15. Dice, esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego les dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unas 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. ¡Qué gran milagro! Un milagro sobrenatural. Un milagro en donde mucha gente recibe alimentos. Mucha gente recibe algo que Dios había multiplicado. Pero para que suceda este milagro, antes tuvo que haber una actitud de obediencia en los discípulos. Era muy importante que los discípulos oyeran las directivas de Dios. Estamos viviendo un tiempo en que el alimento es muy importante en la sociedad. Por eso este pasaje nos enseña muchas cosas. Porque fíjense, nosotros aquí en Argentina estamos en una nación que produce alimentos para 400.000 personas. Perdón, para 400 millones de personas. Y somos 45 millones, casi 50 millones de personas, y algunos pasan hambre. Quiere decir que no es muy fácil distribuir alimentos. Aunque no suceda un milagro, no es muy fácil. Y también este milagro hubiese quedado incompleto. Este milagro hubiese quedado quizás sin poderse contar porque se podrían haber multiplicado los panes y los peces, pero mucha gente se quedaba sin recibir. ¿Por qué? Porque podría haber estado mal distribuido. Para que el milagro se hiciese conocido, para que el milagro cause un impacto, para que el milagro aún llegue hasta hablarse 2000 años después, era muy importante las directivas del Señor, que escucharan a Jesús, Si los discípulos no hubiesen sido obedientes a lo que Jesús decía, bueno, ese milagro no hubiese acontecido. Hubiese quedado simplemente en acumulación de alimento y no hubiese sucedido nada. Por eso es tan importante en este tiempo, los que somos parte del pueblo de Dios, escuchar las directivas del Señor, estar muy atentos, porque Dios habla, Dios da directivas, Dios tiene planes, Dios tiene proyectos, y es muy importante estar atentos a lo que Dios dice. Si escuchamos bien esas directivas, vamos a ver grandes milagros, grandes y poderosos milagros. Es muy importante estar atento a lo que Dios quiere decir. ¿Cómo hago para ser obediente? ¿Cómo voy a hacer? Primero, estar dispuesto a
dejar y abandonar mi manera de pensar con tal de que Dios lleve a cabo su voluntad. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer los discípulos? Porque lo primero que le dijeron a Jesús, Jesús, mandalos a sus casas, mandalos a que compren comida. Y Jesús les dijo, tienen que darle ustedes de comer. Para ser obedientes, primero uno tiene que estar dispuesto a ceder en nuestras ideas, en nuestras maneras de pensar. Porque muchas veces lo que Dios nos dice, las directivas de Dios, pueden ser descabelladas o no podemos estar de acuerdo con ellas. Pero es muy importante que la idea de Dios prevalezca. Los discípulos tuvieron que permitir que la idea de Jesús prevalezca. No insistieron, le hicieron caso al Señor y dijo, traigan los panes y los peces. Se lo presentaron al Señor. Segundo, todos nuestros recursos, todo lo que tenemos tiene que estar en las manos de Dios. Todo. Nuestras capacidades, nuestros sueños, nuestros proyectos, todo lo que hemos logrado en la vida, dejarlo en las manos de Dios. Que Él sea el que administra nuestras vidas. Esto es muy importante para ser obedientes. Es muy importante no aferrarse a nada de lo que está en este mundo. Es muy importante no aferrarse a nada de lo que tenemos, sino dejarlo en las manos de Dios. Esos panes y 2 peces en las manos de los discípulos no se hubiese podido lograr nada, nada. Solamente hubiesen comido ni siquiera los discípulos, ni siquiera Jesús, el grupo se hubiese quedado, el equipo de trabajo se hubiese quedado con hambre. Lo importante era que esos recursos estuviesen en las manos de Dios. También, para ser obediente, poné tu vida por completo en las manos del Señor, rendite a Él. Aunque muchas veces el ser obedientes parezca algo descabellado, parece algo que está fuera de cualquiera de nuestros cálculos, que pensamos que no va a funcionar, pero Dios dice, sí, así se deben hacer las cosas. Bueno, si somos obedientes y dejamos nuestras vidas en las manos del Señor, bueno, Él puede tomar el control. Él puede hacer la obra. Él puede manifestarse con milagros, que fue lo que sucedió en esa tarde. Se manifestó la mano de Dios y hubo un gran milagro. Se multiplicaron los recursos que estaban en las manos de estos hombres. Si somos obedientes, lo que tenemos, lo que somos, bueno, Dios va a tomar el control y va a hacer la obra. Y esto es lo importante, rendirnos a Él, una actitud de rendición. Cuando somos obedientes, nos rendimos. Sí, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Por eso la obediencia da lugar a grandes milagros del Señor. También lo mismo sucedió cuando Jesús resucita a Lázaro. Hubo un milagro de resurrección, hubo alguien que hacía 3 días que estaba muerto, 3 días que estaba en una tumba. Pero también para que ese milagro se pueda ver, sea palpable y podamos hablar de esta resurrección hasta el día de hoy, hubo alguien que tuvo que obedecer y tuvo que quitar la piedra de esa tumba. Tuvo que quitar la piedra, un acto de obediencia. Y así podríamos estar toda la mañana hablando de actos de obediencia que dieron lugar a grandes milagros que Dios hizo. Y estoy seguro que esto va a suceder en tu vida. Tenemos que preocuparnos en ser obedientes y se van a activar grandes milagros en nuestras vidas. Más allá de lo que podemos pensar y aún imaginar, la mano de Dios se va a desatar. Por eso la obediencia es fundamental para vivir una vida cristiana de poder, para vivir una vida cristiana que tiene que ver con lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque así damos lugar a que el Señor se manifieste. Así damos lugar a que Él pueda hacer la obra y pueda manifestar su poder. Para esto tenemos que dejar de lado nuestro orgullo y permitir que Dios haga la obra. Puede hacer que esta palabra hoy toque tu vida
y puedas tomar la decisión, como decíamos en este mensaje, tomar la actitud y decir, Señor, yo quiero ser obediente. Tomar el compromiso, me comprometo a andar conforme a tus directivas. Vamos a hacer una oración recibiendo este mensaje para en un momento ir al pan y la copa, a la Santa Cena. Pero te invito a que levantes tus manos y digas, porque la bendición viene de lo alto, diga, Señor, yo recibo tu palabra. Señor, yo recibo este mensaje y te doy gracias, porque es un desafío andar en un compromiso de obediencia. Obedecer a tu palabra, porque eso va a traer bendición a mi vida y a todos aquellos que me rodean. Yo recibo esta palabra y te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.